Cuando Paloma marcó el número de su hijo, lo hizo desde el rincón más silencioso del edificio, junto a una máquina de café que llevaba meses averiada. «Hola, mi amor, ¿cómo estás?», preguntó en voz baja, como si al elevarla pudiera romper algo sagrado. «Tengo fiebre», respondió Tomás, su hijo de 6 años, con voz débil. «La señora de la pensión me dio un jarabe, pero extraño tu voz, mamá». Paloma cerró los ojos. «Ya pronto estaré contigo, sí. Apenas termine aquí». Lo que Paloma no sabía era que alguien escuchaba desde el pasillo contiguo, una figura inmóvil como sombra en mármol. Alguien cuya vida había sido marcada por una decisión parecida. Alguien que no iba a olvidar esa voz quebrada. Si esta historia ya te está tocando el corazón, deja un like y suscríbete, lo que está por venir puede cambiarlo todo. Ahora continuamos. Era martes. El tipo de martes que no tiene carácter, ni alegría, ni rabia. Solo cansancio. Paloma había llegado al edificio a las 6 de la mañana, como siempre. El portero dormía en su silla de seguridad con la cabeza ladeada, el conserje arrastraba su carrito sin saludar. La ciudad aún despertaba, pero el edificio corporativo donde trabajaba Paloma ya olía a desinfectante y café quemado. Ella entró con su bata de trabajo, se ató el cabello, y comenzó a limpiar sin pausa, baños, escritorios, pasillos, huellas que parecían multiplicarse. Era eficiente. Invisible. Necesaria. Y absolutamente prescindible. O al menos así la hacían sentir. A las 10:32, Paloma dejó momentáneamente la escoba apoyada junto a una planta artificial, se refugió en el pasillo vacío del ala este, donde nadie iba salvo para fumar en secreto, y llamó a Tomás. Necesitaba oírlo. Necesitaba recordar por qué valía la pena seguir aguantando. La llamada duró menos de 2 minutos. Cuando regresó al tercer piso para continuar con los baños, sintió que algo estaba mal. 3 empleados la miraban al pasar y uno susurró algo que no alcanzó a entender. Antes de poder interpretar nada, su teléfono de empresa vibró, presentes en la oficina de recursos humanos a la brevedad. Intentó ignorar el zumbido en su estómago. La oficina de RRHH estaba iluminada por lámparas frías y decorada con diplomas que parecían prometer humanidad, pero que no ofrecían consuelo. La esperaba la jefa del área, una mujer de rostro severo, sonrisa contenida y labios siempre secos. Paloma, hemos recibido un reporte de uso indebido del celular en horario laboral. Es cierto que hoy, durante su turno, hizo una llamada personal. Paloma tragó saliva. Sí. Pero fue 1 minuto. Mi hijo está enfermo. Entiendo. Pero ya sabe que eso está prohibido. Y no es la primera observación que recibe. Perdón. Paloma sintió que le temblaban las piernas. Hay registros de otras ocasiones. Una vez en diciembre, otra en febrero. Lo hemos discutido en comité. No fue, siempre fueron llamadas muy breves. Por él. No tengo con quién dejarlo. Lo lamento, Paloma. La empresa ha decidido finalizar su contrato de forma inmediata. Recibirá el pago correspondiente. Le agradeceríamos que entregara su uniforme hoy mismo. El mundo se apagó por un segundo. No había insultos. No había gritos. Solo un vacío sordo, y la imagen de Tomás, en cama, esperándola con fiebre. No dijo nada. Asintió. Salió de la oficina caminando como si sus piernas no la obedecieran. Pasó frente al ascensor sin tomarlo. Bajó por las escaleras. Necesitaba aire. Al llegar al vestíbulo, una mujer se le acercó. No llevaba credencial visible, pero su porte era profesional, abrigo negro, pelo recogido, mirada firme. ¿Se encuentra bien?, preguntó. Paloma apenas la miró. No importa. ¿Le pasó algo en la oficina? Me despidieron, dijo. Por llamar a mi hijo. Tiene fiebre. Yo, solo quería oír su voz. La mujer no respondió. Solo la observó con una intensidad extraña,
como si cada palabra que Paloma había dicho removiera algo profundo. ¿Cómo se llama su hijo?, preguntó al fin. Paloma parpadeó, sorprendida. Tomás. La mujer repitió el nombre en voz baja. Tomás. Lo siento mucho, dijo entonces. Esto no está bien. No está bien en absoluto. Paloma quiso decir algo más, pero no pudo. La mujer ya se alejaba, caminando con decisión. Sacó su teléfono y comenzó a marcar. Paloma no supo quién era, ni por qué le había importado. Pero esa noche, mientras recogía sus cosas en una bolsa plástica, sin saber cómo pagar la medicina de Tomás, sintió algo que no había sentido en semanas, que tal vez, alguien, en algún lugar, estaba de su lado. Cuando al día siguiente Paloma llevó a Tomás al centro de salud público, no solo temía el diagnóstico, temía no poder pagar ni los medicamentos más básicos. Su hijo tenía bronquitis. Necesitaba reposo, jarabes específicos y una dieta que Paloma no podía costear. No se preocupe, señora, dijo la enfermera, amable, pero distante, puede retirar los medicamentos en la farmacia del hospital, aunque el jarabe para la tos no está cubierto. Cuesta 18 euros. Paloma asintió, disimulando el temblor de su mano mientras contaba monedas del fondo de su cartera. Faltaban 3 euros. Esa tarde, con Tomás dormido sobre su pecho, buscó en silencio nuevas ofertas de trabajo en el viejo celular. Limpieza, cuidado de ancianos, lo que fuera. Pero sin recomendaciones y con el historial de un despido reciente, las puertas no se abrían. Lo que Paloma no sabía era que, a kilómetros de distancia, alguien no había olvidado su rostro, ni su voz. El mismo día de su despido, en un despacho del 9º piso del edificio corporativo, Diana Vallejos, consultora externa en ética laboral, revisaba informes sobre el ambiente interno de la empresa. Había sido contratada tras una denuncia anónima por prácticas abusivas del equipo de recursos humanos. Llevaba días cruzando entrevistas, horarios, cámaras internas. Y entonces, ese martes, en medio del café de la sala de descanso, había escuchado la conversación. No fue casualidad. Diana estaba allí porque alguien más ya había empezado a notar patrones. Y Paloma era la pieza que faltaba. Aquella noche, en su casa, Diana abrió su portátil y comenzó a revisar los archivos de seguridad del edificio. Gracias a sus credenciales aún activas, accedió a los registros de la zona este, justo donde Paloma había hecho la llamada. Escuchó la conversación de fondo. Pausó. Luego avanzó hasta las 10:32, y allí estaba la notificación de su despido, registrada sin derecho a apelación. Revisó los correos internos entre el gerente y la jefa de RRHH. Uno la llamó elemento disruptivo, otro mencionó riesgo emocional para el ambiente. Diana apretó los dientes. No era la primera vez que veía esto. Pero cada vez dolía igual. Decidió moverse con sigilo. A la mañana siguiente, en la cafetería cercana al edificio, se reunió con una vieja colega de RRHH, Julia. Después de unos cafés y unas bromas superficiales, Diana preguntó, ¿qué pasó con la señora de limpieza, la que echaron ayer? Julia resopló. La del niño, cosas que pasan. El jefe quiere mano dura. Dicen que si permites una excepción, abres la puerta a la anarquía. Diana guardó silencio. Luego preguntó casualmente si tenían sus datos de contacto, por motivos de auditoría. Julia, distraída, buscó en su tablet. Vive en calle Acevedo, 18, tiene un hijo. Está sola desde hace años, creo. Diana anotó todo. Ese mismo día, se dirigió al barrio indicado. Un conjunto modesto, edificios de 3 plantas, fachadas agrietadas y ropa colgando en balcones. Subió las escaleras despacio. Al llegar a la puerta del 3B, dudó. Golpeó. Abrió una mujer con el rostro apagado. No la reconoció al principio. Luego sus ojos se entrecerraron. Usted, estaba en el edificio. La vi un momento. Sí, dijo Diana. ¿Puedo pasar? Paloma dudó,
Pero algo en el tono de aquella mujer, en su forma de mirar sin juzgar, la hizo abrir la puerta. En el interior, Tomás dormía en un colchón sobre el suelo, cubierto con una manta de dibujos infantiles. Olía a sopa recalentada y jabón barato. Diana observó en silencio. ¿Qué quiere?, preguntó Paloma, sin agresividad, solo cansancio. Escuchar. Entender. Y quizá, ayudar. Paloma frunció el ceño. ¿Usted quién es? Diana se sentó despacio. Trabajo para la misma empresa que te despidió. Pero no del mismo lado. Estoy haciendo una investigación sobre prácticas injustas. Y creo que lo que te pasó, no fue justo. Paloma la miró fijamente. Nadie ayuda sin motivo. Diana asintió. Yo también fui despedida, hace años, por hablar con mi hija en horario laboral. Tenía cáncer. Yo no lo sabía. Cuando me llamó, me dijo, mamá, no puedo mover los brazos. Colgué la llamada y corrí al hospital. Al día siguiente me echaron. Sin explicación. El silencio entre ellas se volvió denso. Desde entonces, continuó Diana, me dedico a esto. A buscar casos como el tuyo. A empujar desde dentro. A veces gano. A veces pierdo. Pero no me detengo. Paloma bajó la mirada. ¿Y qué va a hacer conmigo? Diana sonrió por primera vez. Primero, darte lo que te corresponde. Hay una cláusula en tu contrato que impide despidos sin notificación previa, salvo en caso de emergencia o conducta grave. Tú no rompiste nada. Ni insultaste. Ni abandonaste el puesto. Fue una llamada. Breve. Justificada. Pero ellos no lo ven así. Eso es lo que vamos a cambiar. Paloma soltó un suspiro largo, como si soltara días de presión contenida. Por primera vez, alguien no solo la veía. La creía. Diana se levantó. No prometo milagros. Pero sí te prometo una pelea justa. Y con eso, salió. Pero no sin antes mirar a Tomás una última vez. Esa noche, Paloma no durmió. No porque temiera, sino porque algo nuevo se encendía en ella. No era esperanza. Era algo más fuerte, dignidad. Una semana después, Paloma fue citada a una cafetería en el centro de la ciudad. Diana ya la esperaba en una mesa discreta, con una carpeta amarilla frente a ella y un gesto tan sereno como determinado. Lo que tengo aquí, dijo en cuanto Paloma se sentó, es más importante de lo que imaginaba al principio. Sacó una hoja con membrete oficial. Esta es una copia del correo interno entre la jefa de RRHH y el gerente general del edificio, enviado la misma mañana de tu despido. En él, se refieren a ti como una pieza descartable. Dicen textualmente, un ejemplo claro de cómo una mala contratación puede generar vulnerabilidad emocional en los pasillos. Paloma se quedó en silencio. No por sorpresa, sino por rabia contenida. Eso no es legal. Exacto, respondió Diana. Ni ético. Ni moral. Y lo saben. Pero cuentan con que nadie como tú tenga fuerza para pelear. Paloma bajó la vista. ¿Y si tienen razón? Diana empujó la carpeta hacia ella. No la tienen. Porque no estás sola. Dentro había copias de declaraciones de otros empleados de limpieza, incluso de recepcionistas, que habían sido testigos de despidos abruptos, de presiones sutiles, de amenazas disfrazadas de advertencias. También había capturas de pantallas de mensajes internos donde se coordinaban despidos sin evaluaciones previas. Esto no es solo por ti, Paloma. Hay más personas atrapadas en el mismo patrón. Pero tú puedes ser el primer rostro visible. Paloma tragó saliva. ¿Y qué propone? Una denuncia formal ante la inspección laboral. Y si es necesario, ante los medios. Paloma dudó. Pensó en Tomás. En los vecinos. En las miradas. Diana notó su tensión.
Nadie sabrá tu dirección. Tu hijo estará protegido. Pero si decides callar, ellos seguirán haciéndolo. Paloma apretó los puños. Pensó en su hijo tosiendo bajo la manta. En la vergüenza de haber sido tratada como una delincuente. Pensó en el miedo que cargaba desde siempre. Y luego pensó en que quizá ese miedo no le pertenecía. Vamos a hacerlo, dijo. Como sea. 3 días después, un correo anónimo llegó a las bandejas de entrada de varios medios digitales. El título era claro: Red de despidos abusivos en empresa líder de servicios corporativos. El contenido incluía pruebas, correos, testimonios, grabaciones. El rostro de Paloma no aparecía, pero su historia estaba escrita con precisión. Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, la etiqueta #Justicia para Paloma empezó a circular. Trabajadores de otras ciudades comenzaron a contar historias parecidas. La empresa publicó un escueto comunicado: estamos revisando internamente los procedimientos, pero para entonces, ya era tarde. Diana fue convocada por una periodista de un canal nacional. Aceptó con una condición: que Paloma pudiera contar su versión en off, protegida. La entrevista fue emitida un jueves por la noche. Millones vieron las imágenes del edificio, oyeron la voz firme pero herida de Paloma, y escucharon la frase que lo cambió todo. Mi hijo estaba enfermo. Lo único que hice fue querer escucharlo. Y por eso me echaron. Como si mi humanidad fuera un error. La periodista no comentó nada por un momento. Luego solo dijo: hay empresas que olvidan que detrás de cada uniforme hay una vida. Esta historia lo recuerda. Al día siguiente, la dirección general de la empresa emitió otro comunicado. Distinto. Esta vez, anunciaban la apertura de una auditoría independiente. El gerente fue suspendido. La jefa de RRHH, apartada mientras durara la investigación. Diana recibió un mensaje corto en su móvil: gracias. Sin vosotras, seguiríamos silenciadas. Paloma, por su parte, se mantenía lejos de las cámaras. Pero cada noche, mientras preparaba la cena con los pocos ingredientes que tenía, sentía algo nuevo en su interior: dignidad. No rabia, no miedo. Solo una fuerza que venía desde muy adentro. Y entonces, una carta llegó. No un correo. Una carta, con membrete oficial. Firmada por la Dirección Nacional del Trabajo. Estimada señora Paloma Reyes, luego de revisión de su caso y del informe presentado por la consultora Diana Vallejos, se ha determinado que su despido fue realizado en violación de los artículos 56 y 58 de la Ley de Contrataciones Justas. En consecuencia, se ordena su reinstalación inmediata con indemnización correspondiente, o en caso de negativa por parte de la empresa, se abre procedimiento sancionador. Paloma dejó caer la carta sobre la mesa. No supo si reír o llorar. Había sido escuchada. Por primera vez en años. El sol de la mañana se filtraba a través de la ventana de la cocina, iluminando la mesa donde Tomás dibujaba naves espaciales con un lápiz rojo gastado. Paloma servía café mientras escuchaba las noticias en la pequeña radio que apenas sintonizaba bien. Y en nuestra siguiente nota, el caso de Paloma Reyes ha reabierto el debate sobre los derechos laborales invisibles en nuestro país. Según el informe oficial, ya son más de 30 los trabajadores que se han sumado a la denuncia colectiva. Ella bajó el volumen. No por miedo. Por paz. La empresa, tras semanas de presión pública, había emitido un tercer comunicado, esta vez firmado por su director general: lamentamos profundamente los hechos ocurridos. Nos comprometemos a revisar nuestras políticas internas y establecer mecanismos de reparación. No bastaba, pero era un comienzo. Le ofrecieron a Paloma su puesto de vuelta. Ella lo rechazó. No por orgullo, sino por transformación. Diana la había contactado con una fundación que apoyaba a mujeres despedidas injustamente. Allí, Paloma encontró una nueva vocación: escuchar, orientar, acompañar. En poco tiempo, se convirtió en la voz firme que otra vez no tuvo.
Mamá, ¿vamos a estar bien ahora?, preguntó Tomás esa noche mientras se acomodaba en la cama. Sí, hijo. Vamos a estar mejor que bien. La vida no se volvió fácil de inmediato. El dinero seguía justo, la despensa nunca llena. Pero ahora Paloma caminaba erguida. Cuando iba por la calle y alguien la saludaba con un «gracias por lo que hiciste», no sabía qué responder. Sonreía, nada más. Un mes después, fue invitada a una conferencia sobre derechos laborales. No quiso hablar en el escenario. Pero desde la primera fila, escuchó con atención. Y cuando Diana fue llamada para cerrar el evento, pidió que Paloma se pusiera de pie. Ella, dijo, es la razón por la que estamos hoy aquí. Paloma se levantó, tímida. La ovación fue larga, cálida, sin espectáculo. Una ovación sin focos, pero con sentido. Al salir, una joven se le acercó. Yo también fui despedida por atender una llamada. Mi madre estaba muriendo. Nadie lo entendió. Pero su historia me dio fuerza para reclamar. Paloma le tomó la mano. No estás sola. Días después, recibió otra carta. Esta vez, de la Dirección de Igualdad y Trabajo. Le ofrecían sumarse a una campaña nacional sobre conciencia laboral. Su rostro, antes invisible, estaría en afiches con una frase que ella misma había dicho sin pensar: las voces que limpian también merecen ser escuchadas. Paloma no lo podía creer. Pero aceptó. Tomás pegó uno de esos carteles en su cuaderno escolar. Es mi mamá, dijo un día en clase, con el pecho inflado. Ella no se dejó pisar. En una ceremonia discreta, le entregaron un reconocimiento por su aporte social. Paloma lo recibió en silencio, con lágrimas que no necesitaban explicación. Diana, a su lado, le apretó la mano. Esto no es un final, le dijo, es un comienzo. Esa noche, al cerrar la puerta de su departamento, Paloma miró a Tomás dormido, luego al cartel pegado en la nevera. Y entonces entendió, no se trataba solo de ella. Su lucha había encendido otras. Y aunque no todos los días serían justos, ahora sabía que tenía derecho a alzar la voz. Porque a veces, solo a veces, basta con que alguien escuche para que todo empiece a cambiar. Y alguien lo hizo. Si crees que toda persona merece respeto, sin importar su uniforme ni su puesto, deja tu like y suscríbete para no perderte más historias como esta. Y cuéntanos, ¿alguna vez viste una injusticia y decidiste no callar? Tu voz también puede marcar la diferencia. Nos vemos en la próxima historia.